Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que es especialista en cambiar los corazones de los seres humanos. Como decía, hay muchas historias de gente que ha dejado una vida de maldad, una vida de delincuencia, una vida de pecado, de vicios, de inmoralidad, qué sé yo, y que ha cambiado la vida por conocer a Jesús. Y esto es lo que es la gracia de Dios. Esa es una historia de gracia y, como decía, hay muchas historias de gracia, hay muchos testimonios de cómo Dios ha mostrado su gracia, su poder, su bondad. Y la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es, ¿cuál es nuestra historia? ¿Tenemos también nosotros una historia de gracia que podamos contar? ¿Tenemos también una historia en donde hayamos visto que la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios se haya manifestado en nuestra vida? ¿En qué áreas de nuestra vida hemos podido experimentar la gracia de Dios? Hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar del testimonio del apóstol Pablo. Esa también es una historia de gracia que a mí personalmente me impacta mucho. Siempre me ha gustado mucho leer esto de la vida del apóstol Pablo. Y Pablo en muchas ocasiones habló del amor de Dios por medio de su testimonio, por medio de su historia. Y eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. Y quisiera que me acompañen a Primera de Timoteo, al capítulo 1, los versículos desde el 12 hasta el 17. Es un pasaje de tantos en donde Pablo nos cuenta su testimonio. En Primera de Timoteo 1, los versículos desde el 12 hasta el 17. A mí siempre me ha gustado mucho la historia del apóstol Pablo. Desde que soy cristiano, me ha llamado mucho la atención y por eso es que siempre en el internet, cuando he tenido que poner un nombre de usuario para alguna cosa, un correo o algo, siempre he puesto el nombre Ciber Saulo, porque Saulo es el nombre el nombre judío del apóstol Pablo. Entonces siempre lo he hecho de esa manera. Por eso es que hoy tengo mi página que es Ciber Saulo, mi canal en YouTube que es Ciber Saulo, es por esa razón. A veces la gente piensa que me llamo Saulo, pero no, es una referencia al apóstol Pablo. Pero bien, Primera de Timoteo, ¿tienen? Primera de Timoteo 1, desde el 12 hasta el 17. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje Pablo nos enseña algunas verdades muy importantes y vamos a hablar de 4 cosas muy importantes. Lo primero que podemos rescatar de este pasaje es cómo precisamente Pablo fue salvado del pecado, fue rescatado del pecado, de una vida de pecado. En el versículo 13 decía Pablo: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pablo cuenta
aquí un poco de lo que él era antes de su encuentro con Jesús. Nosotros podemos leer más sobre esto en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos podemos ver la vida de cómo era Pablo antes de ser cristiano. Y ahí en Hechos podemos ver que Pablo era un judío apasionado por su religión. Pero el problema es que al ser apasionado por su religión, esta pasión fue mal orientada. Y fue mal orientada al punto que le llevó a tener odio en su corazón. Le llevó a perseguir a la iglesia de Cristo. Le llevó a tratar mal a los cristianos. En Hechos 9, en el versículo 1, Pablo mismo dice que respiraba amenazas de muerte. ¿Se imaginan cómo estaba su corazón en contra de los cristianos, que dice que respiraba amenazas de muerte? Entonces, el pecado de Pablo en ese entonces era contra Dios, obviamente. Eso le volvió de alguna forma enemigo de Dios. En el pasaje que estamos leyendo de 1 Timoteo dice Pablo que era un blasfemo, porque al hablar mal de Cristo, al hablar mal de Jesús y al hablar mal de su iglesia, estaba hablando mal de Dios. Entonces, este pecado le puso en contra de Dios y obviamente en contra de los cristianos, ¿sí? Porque era perseguidor de los cristianos, los metía a la cárcel, los azotaba, qué sé yo. Entonces, y en realidad el pecado en general siempre tiene estas dos direcciones, ¿no? A veces es el pecado en contra de Dios, pero también es en contra de los seres humanos. Y Pablo estaba pecando, como decimos, en estas dos direcciones, ¿sí? Ese era el pasado del apóstol Pablo. Esa era su vida antes de conocer a Jesús. Entonces, hermanos, todos tenemos un pasado también. ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cuál es nuestro pasado? Y no solamente hablo del pasado de hace años atrás, también puedo pensar como mi pasado, cómo ha sido mi vida antes de hoy. Nada más. Tal vez algún tiempo también fuimos como el apóstol Pablo y estuvimos hablando mal del cristianismo, hablando mal de Jesús, tratando mal a los cristianos. Ese era el pecado de Pablo, pero en nuestro pasado tal vez habían otros pecados, ¿no es cierto?, con los que hemos luchado por mucho tiempo. ¿Qué tal los vicios? ¿No? Tal vez muchos hemos luchado en algún tiempo con el pecado de los vicios. Qué sé yo, incluso la delincuencia también. Hay muchos pecados con los que hemos luchado, como yo digo, en nuestro pasado. Y cuando hablo de nuestro pasado, digo, normalmente estoy hablando de antes de hoy nada más. Hay pecados en nuestra vida que a veces son evidentes, que salen a la luz, como el caso de Pablo. Era evidente que era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia. Asimismo, en nuestras vidas, en muchos testimonios, como la canción que vimos al inicio, hay pecados como la delincuencia, los vicios, que son muy evidentes, que se puede ver a simple vista que tal persona está con tal problema, con tal pecado. Pero también en nuestra vida y en nuestro pasado hay pecados que no son tan evidentes, pero que igualmente son graves delante de Dios. Igual son pecados. Qué sé yo, la falta de perdón es un pecado que muchas veces, si no lo expresamos, tal vez no es muy evidente y es algo que está solamente en nuestro corazón. El rencor, el resentimiento, qué sé yo, el egoísmo, la envidia. A veces son pecados del corazón que de pronto no son tan evidentes, no salen mucho a la luz. Pecados en nuestra mente a veces, no sé, la lujuria también, ¿no?, que después nos lleva a adicciones como la pornografía. Qué sé yo, que si nadie se entera, tampoco es que son pecados muy evidentes, pero de igual manera son pecados delante de Dios. Y todo pecado crea una barrera
entre Dios y el ser humano. ¿No es cierto? Cuando yo comparto mi testimonio, hay algo que siempre repito y tal vez ya les he contado en algunas ocasiones, que cuando yo no era cristiano, había un pecado que era evidente, que todos lo podían ver. Yo luché mucho con el alcohol cuando yo no era cristiano. Ese era mi pecado. Y era, como digo, evidente. Todos se podían dar cuenta de eso. Cuando estuve en este proceso, si me decidía de creer en Jesús o no creer en Jesús, seguir a Jesús o no seguir a Jesús, yo tenía una lucha en mi interior y decía, no voy a poder dejar el alcohol. Era tan grave ese pecado que, como yo lo veía, que decía, no voy a poder. Y esa era mi lucha. Ahora, resulta que cuando yo me decidí por Jesús y decidí entregar mi vida a Jesús, en realidad fue relativamente fácil el tema de dejar el alcohol. Dios hizo un milagro en mi vida en ese sentido. Yo sé que Dios trabaja de diferente manera en cada vida, pero en mí fue relativamente fácil el dejar, no me dio mucho problema. Pero el problema se dio cuando yo comencé a estudiar la Biblia y empecé a leer lo que Dios quería en mi vida. Y en algún momento me di cuenta que tal vez el alcohol era el menor de mis problemas. Tal vez había problemas más graves en mi corazón, en mi mente. Cosas que, como dije, no son tan evidentes, pero de igual manera son pecados en el corazón y también crean una barrera entre Dios y nosotros. Entonces, sí, alguna vez yo me di cuenta, estudiando la Biblia, que hay una verdad muy importante, y es que si el mandamiento más grande para Dios, ¿cuál es el mandamiento más grande para Dios? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si el mandamiento más grande es el amor, ¿cuál será el pecado más grande? No es el odio, la falta de amor. Si el mandamiento más grande es el amor, el pecado más grande sería la falta de amor. Y de pronto eso es algo con lo que también luchamos en nuestra vida. Y como digo, muchas veces, aún ya siendo cristianos, seguimos luchando con esto, con pecados que están en nuestro corazón. Y a veces criticamos mucho a las personas que tienen pecados muy evidentes, ¿no? Y le criticamos por ser alcohólico, por ser vicioso, y porque a veces juzgamos solo en base, como digo, a los pecados evidentes, pero tal vez no nos ponemos a pensar que hay pecados que no son evidentes, pero que igual están afectando nuestro corazón, igual nos separan de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, ¿no? Por eso pensaba que nosotros muchas veces, cuando decidimos creer en Jesús, a veces decimos, ahora ya soy cristiano, ahora ya tengo que dejar el trago, ya tengo que dejar el tabaco, tengo que dejar las malas palabras, tengo que dejar la fornicación, qué sé yo, todo eso que está bien. Pero también deberíamos decir, ahora ya soy cristiano, tengo que amar a los demás. Ahora ya soy cristiano, tengo que perdonar a los demás. Ahora ya soy cristiano, tengo que dejar ese rencor que hay, dejar salir ese rencor que hay en mi corazón y dejarlo ir. Bueno, solamente para ilustrar un poquito lo que es la vida sin Jesús. Hay pecados de todo tipo y todo pecado nos separa de Dios. Todo pecado nos convierte en enemigos de Dios. Eso es lo que Pablo está dando a entender. Dice, anteriormente yo era de alguna forma enemigo de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Hasta aquí la historia estaría muy mal, ¿no es cierto? Porque así es la vida sin Dios. La vida sin Dios le deja al ser humano en una posición muy mala. Le deja al ser humano en una posición de ser enemigo de Dios, le deja al ser humano separado de Dios.
Pero siguiendo el relato de aquí de Primera de Timoteo 1, en el versículo 14 Pablo dice algo que es lo importante aquí. En 1 Timoteo 1:14 dice Pablo: pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Esta palabrita, pero, es muy importante. Pablo dice: sí, anteriormente yo era blasfemo, era perseguidor de la iglesia, anteriormente yo era un enemigo de Dios, pero en el versículo 14 dice esto: pero. ¿Y qué es lo que viene después del pero? La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. La gracia de Dios es ese amor inmerecido que Dios nos tiene a los seres humanos. Es ese amor de Dios que aún sin merecerlo nos ofrece el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es la gracia. La expresión de la gracia es Jesús en una cruz, muriendo Él para pagar el precio de nuestros pecados, que no lo merecíamos. Eso es la gracia. Ese es el amor inmerecido de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, podemos ver nosotros cómo fue el encuentro que tuvo Pablo con Jesús. Conocemos esta historia de cómo Pablo iba precisamente camino a Damasco, Pablo persiguiendo a los cristianos, y en ese entonces fue que Jesús lo encontró. Y esto es lo interesante de la gracia de Dios. Lo interesante y lo importante de la gracia de Dios es que Pablo no estaba buscando a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Pero fue Jesús quien buscó a Pablo. Esa es la gracia de Dios con nosotros, que aunque nosotros no estemos buscando a Dios, aunque muchas veces estemos en contra de Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios quien tomó la iniciativa y decidió hacerse hombre en Jesús para ir a una cruz y morir y pagar Él el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Porque lo que el pecado nos da a nosotros, lo que nos hace merecedores, es de una condenación eterna. Eso es lo que en realidad mereceríamos por el pecado. Pero la gracia de Dios es más grande. Pablo dice que la gracia de Dios se derramó en abundancia sobre él, sobreabundantemente. Y así también lo ha repetido Pablo. En Romanos también Pablo dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. La gracia de Dios es inagotable. Es inagotable. Y ese mensaje de gracia Pablo también lo resume en el versículo 15 de 1 de Timoteo que estamos leyendo 1. Dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Como decía, tal vez muchos de nosotros también hemos experimentado un pasado así complicado como el de Pablo. Pero también yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado pero la gracia de Dios se derramó abundantemente. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado esto, que aún a pesar de nuestro pasado, aún a pesar de nuestros pecados, como dije, evidentes o no evidentes, aún a pesar de eso, la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Y experimentar la gracia de Dios es algo que nos da paz, es algo que nos puede hacer descansar, porque el pecado no nos va a hacer descansar. El pecado cada vez va a darnos más ansiedad en nuestra vida. El pecado cada vez nos va a alejar más del propósito que tenemos en la vida, y eso no está bien. Pero la gracia de Dios es lo único que nos puede dar paz, que nos puede dar descanso.
Y la gracia de Dios es algo que experimentamos no solamente cuando conocimos a Jesús, sino que la gracia de Dios es algo que seguimos experimentando cada día. Porque aún ya siendo cristianos, cada día seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y seguimos fallando. Y seguimos luchando con ciertos pecados. Pero cada día seguimos experimentando la gracia de Dios en nuestra vida. Porque cada día Él nos perdona cuando hay un corazón arrepentido. Cada día Él nos sigue dando de su amor. Cada día nos sigue mostrando su amor por medio de las cosas que nos da, nos bendice. Eso es gracia. Yo a veces pienso que el solo hecho de poder levantarnos de la cama un día y poder disfrutar un nuevo día de vida es gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Es algo que todos los días experimentamos. Yo no sé si de pronto aquí en este momento hay alguien que tal vez todavía no ha experimentado la gracia de Dios. Tal vez aquí hay alguien que de pronto está luchando, batallando con algún pecado y nunca ha dejado esto todavía en las manos de Dios. Tal vez no ha escuchado el mensaje de que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de sus pecados. Pero la gracia de Dios está disponible todo el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos esa gracia. Ese es el primer paso, reconocer que necesitamos esa gracia. Tal vez hay mucha gente que no se acerca a Jesús porque tal vez piensa que no necesita de la gracia. Pero en realidad todos necesitamos, porque todos hemos fallado. Pero la gracia de Dios está aquí, está disponible todo el tiempo. Tenemos que reconocer que la necesitamos. Pero aquí hay una cosa interesante y nos lleva al segundo punto, y es que sí, la gracia de Dios nos perdona. La gracia de Dios es ese amor que aún a pesar de nuestro pecado, Dios nos ofrece su perdón. Pero, también hay un pero aquí. La gracia de Dios también cambia nuestra vida. La gracia de Dios no nos deja como estábamos. La gracia de Dios también está ahí para fortalecernos, para salir de aquellos pecados con los que estamos luchando. La gracia de Dios nos capacita para ahora tener una nueva vida al servicio de Dios. Eso también hace la gracia de Dios. Y es lo que Pablo dice. Lo segundo que quiero compartir es que también que Pablo fue capacitado para el servicio. En el versículo 12, Pablo comenzó diciendo: doy gracias al que me fortalece. Y dice: Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Vemos que Pablo aquí tiene un fuerte sentido de gratitud con Dios, porque lo ha salvado de sus pecados, claro que sí, pero también Pablo está agradecido porque lo fortalece ahora en esta nueva vida que él tiene. Entonces, esto es importante. La gracia de Dios nos salva, pero al mismo tiempo nos fortalece para tener una nueva vida. Nos fortalece para dejar el pecado. La gracia de Dios nos capacita, incluso nos capacita para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Esto es interesante también. Hay un pasaje en 2 de Corintios, en el capítulo 12. Podemos buscar 2 de Corintios 12, del 7 al 9, sin perder 1 de Timoteo 1. Podemos buscar 2 de Corintios 12, desde el 7 hasta el 9. Aquí Pablo dice algo interesante también. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es interesante esto. Pablo dice que él estaba luchando con algo en su vida. No se sabe muy bien cuál fue la espina en la carne que Pablo tenía, pero obviamente es algo que le estaba causando molestias, le causaba dolor. Por eso lo llama de esta manera, una espina en el cuerpo. Y dice Pablo que él clamó a Dios, 3 veces clamó a Dios para que se lo quitara. Pero la respuesta de Dios es interesante, le dice: te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios también es eso que nos ayuda y nos fortalece aún para enfrentar las circunstancias duras y difíciles de nuestra vida. No podríamos salir adelante en medio del dolor si no fuera por la gracia de Dios, por el amor inmerecido que Dios nos tiene. El amor de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios en nuestras vidas es suficiente. No necesitamos nada más. Y algo interesante también que dice Pablo es que la gracia de Dios le fortalece, pero también dice que lo capacita para servir a Dios. Por eso dijo: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. También es solamente por la gracia de Dios que nosotros podemos servir a Dios. Y vemos que Pablo estaba agradecido por eso, porque para él el servir a Dios era un privilegio. Y por eso él estaba agradecido que Dios lo haya tomado en cuenta para ponerlo a su servicio. Y sabemos que Pablo lo considera un privilegio el servir a Dios, y no un privilegio por las cosas que reciba, por un privilegio por ser más cómodo, porque las cosas le iban a salir mejor. No, si nosotros vemos cómo era todo el ministerio de Pablo, sabemos que para Pablo no fue tarea fácil servir a Dios. Pablo más bien pasó muchas dificultades y muchos momentos de dolor, de persecución, de azotes, de cárceles, por servir a Dios. Entonces no era un privilegio en el sentido que a veces nosotros entendemos como privilegio, sino que para Pablo era un privilegio por el solo hecho de poder servir a ese Dios que nos ama de tal manera que se entregó por nosotros en una cruz. Es ese mismo Dios que creó todas las cosas, que creó los cielos, que creó la tierra, el mismo Dios que tiene control de todo. Pablo sabía que servirle a ese Dios de por sí ya era un privilegio, aún a pesar de las cosas difíciles que iban a suceder por servir a Dios. Fue un privilegio para él saber que estaba haciendo la obra de este Dios. Algo así nos cuenta Pablo también en Filipenses 3, otro pasaje donde él cuenta su testimonio. Lo voy a leer yo. Filipenses 3, del 7 al 8, dice Pablo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Ese era el privilegio de Pablo, poder conocer a Jesús, poder servir a Jesús. Hay una historia bien interesante. En tiempos de la antigua Grecia había un reino que se llamaba Esparta, ¿sí? Y tal vez los espartanos son conocidos por lo guerreros, lo buenos que eran para la guerra, ¿no? Hay una película famosa que se llama 300 también, que nos cuenta la historia de este reino de Esparta, de cómo eran buenos para la guerra. Es interesante que en Esparta había una tradición. En aquel tiempo, antiguamente, ya se jugaban estos Juegos Olímpicos, los Juegos deportivos. Y una tradición era que los deportistas espartanos, si algún día ganaban estos Juegos, si algún día ganaban estas Olimpiadas,
El premio que ellos recibían, ¿saben cuál era? Era el privilegio de ir a la guerra y luchar frente a su rey. Luchar al frente de su rey. Ese era el premio. Yo me pregunto, los soldados o los deportistas espartanos iban y ustedes creen que se esforzaban por ganar. Nosotros hubiéramos dicho, no, si ese es el premio yo no quiero ganar. Pero es interesante que la historia dice que los espartanos se esforzaban por ganar las Olimpiadas para recibir ese premio. Y incluso hay una historia que estaba leyendo de que alguna vez alguien de otro reino, de otro imperio, se acercó donde un deportista espartano que era el más apto para ganar los juegos y le ofreció riquezas, le ofreció cierta cantidad de oro. Le dijo, pero déjate ganar por el representante de mi reino. Y este deportista le respondió, no, porque no hay riqueza que se compare con el privilegio de poder pelear junto a mi rey. Y si es posible, dar la vida por mi rey, decía este deportista. Es interesante que para ellos eso era un privilegio. Estaba pensando en nuestra vida cristiana. Consideramos en realidad un privilegio el poder servir a nuestro Dios, aun a pesar de lo duro que eso pueda ser, aun a pesar de lo difícil que eso pueda ser, aun a pesar de que en muchas partes a muchos cristianos eso les cuesta también la vida. Pero esa debe ser nuestra actitud, que no haya riqueza más grande ni privilegio más grande en nuestra vida que poder servir a nuestro Rey, a nuestro Señor. Esa era la actitud de Pablo. Por eso Pablo dice, eso es el privilegio. Queridos hermanos, en realidad consideramos que servir a Dios es un privilegio. Qué sé yo, tal vez a veces se nos pasa por nuestra mente que al estar en un ministerio estamos para hacerle un favor al pastor, o que al estar en el ministerio estamos para hacerle un favor a nuestro líder. A veces se nos puede pasar por la mente, pero no es así. En realidad, al estar en un ministerio, a quien estamos sirviendo es a Dios. Y no se trata tampoco de que le estamos haciendo un favor a Dios. Es más bien Dios quien nos hace un favor a nosotros al permitirnos estar en su servicio. Eso también es gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios que nos permita ahora ser parte de su reino, servirle. Hay una tercera cosa que Pablo nos enseña aquí. Sí, la gracia de Dios nos perdona, la gracia de Dios nos capacita para el servicio, pero también la gracia de Dios nos convierte en testigos hacia las demás personas. La gracia de Dios nos convierte en un testimonio, en un ejemplo hacia otras personas que no han conocido la gracia de Dios. Eso dice Pablo en los versículos 15 y 16, dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Dice, así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Desde el momento mismo en que Pablo conoció el amor de Jesús, tuvo ese encuentro con Jesús, él supo que había sido elegido con un propósito, con el propósito de ser testigo hacia los demás del amor de Jesús. Y Pablo aceptó su misión. En el libro de Hechos también podemos ver cómo Pablo aceptó su misión y se dedicó a predicar el Evangelio, a mostrar a las demás personas la bondad y el amor de Dios. Y es interesante que muchas veces Pablo predicó el Evangelio por medio de su testimonio. Hay muchas ocasiones en la Biblia en donde vamos a ver que Pablo repite su testimonio y usa su testimonio para hablar de Jesús, para darle al final la gloria a Dios. Esto es bien interesante porque
hermanos, nuestro testimonio tiene mucho poder en ese sentido. Tiene mucho poder. Yo pienso algo, estaba precisamente pensando esto en esta semana, y es que la Biblia está llena de milagros que nos muestran el poder de Dios. Si leemos la Biblia, hay grandes proezas, grandes hazañas. Vemos a un Dios como abre el mar en dos, un Dios que puede detener el sol, un Dios que puede revivir a los muertos. Pero yo personalmente pienso que no se comparan con el milagro de cambiar el corazón de un ser humano. No hay milagro más grande, ni señal más grande del poder de Dios que al mirar un corazón transformado por la gracia de Dios. Hermanos, en nuestra vida cristiana nosotros hemos sido testigos de grandes milagros. Como yo decía, a veces el solo hecho de despertarse un día, mirar la naturaleza, mirar la creación de Dios ya es un milagro. Incluso aquí como iglesia hemos sido testigos de milagros sobrenaturales. Hemos visto cómo tenemos un Dios que puede sanar el cáncer, por ejemplo, en el testimonio de nuestra hermana Shirley. Yo podría compartir también que yo creo que el solo hecho de estar vivo también después de las complicaciones que tengo de la salud, para mí también es un milagro. Sin embargo, yo creo que no hay milagro más grande que cuando vemos a Dios transformando el corazón de una persona. En mi vida mismo yo podría decir, no hay milagro más grande. Cuando Dios tocó mi corazón. Y solo es por la gracia de Dios. Hermanos, si nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, sabemos cómo Dios ha cambiado nuestro corazón. Y sabemos cómo Dios sigue cambiándolo día a día, porque cada día seguimos necesitando de ese poder de Dios. Y cada día Dios sigue haciendo milagros al permitirnos ir poco a poco cambiando cada vez más nuestro corazón. Desarrollando en nuestro corazón este fruto del Espíritu, el tema que hemos estado tratando en las células. Cuando hay más amor en mi corazón es por un milagro de Dios. Cuando hay más paciencia en mi corazón es un milagro de Dios. Cuando hay más paz, bondad, amabilidad, humildad. Todo eso es por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Nuestro testimonio o nuestros testimonios, nuestras historias de cómo la gracia de Dios se ha mostrado en nuestra vida pueden ser una gran señal del amor, de la bondad de Dios, del poder de Dios para los no creyentes. Hermanos, muchas veces nuestro testimonio va a respaldar nuestras palabras, porque cuando le hablemos a alguien de Jesús, si esa persona puede ver también en nosotros el obrar del amor y la gracia de Dios, el mensaje será mucho más poderoso, porque la gente podrá ver y experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos historias de gracia que podemos compartir. Y hay una última cosa, y es que para Pablo todo esto que él contó, Dios cambió, Dios lo salvó de su pecado, Dios lo capacita para el ministerio, Dios lo ha vuelto un testimonio hacia las demás personas. Pero al final vemos que todo es para la gloria de Dios. En el versículo 17 Pablo dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, al final de su testimonio, Pablo cuenta su testimonio, pero al final termina con una expresión de alabanza. Es lo que se conoce como una doxología, ¿no? Es una palabrita en el latín. Y es importante ver cómo Pablo, en muchas de sus cartas, en muchos de sus escritos, él está hablando de algún tema, un tema serio, y el rato menos pensado, él estalla con estas expresiones de alabanza, de adoración a Dios, ¿sí? Porque podemos ver que en su corazón había esta
esta gratitud. Este pasaje mismo vimos que comenzó con una expresión de gratitud de Pablo. Y esta gratitud que él tenía de todo lo que Dios había hecho por él, lo hacía a cada momento escribir estas expresiones de alabanza, de gratitud, de adoración a Dios, reconociendo que al final la gloria por todo era solamente de Dios. Hermanos, la gratitud en nuestra vida nos va a impulsar a adorar a Dios. Nos va a impulsar a darle gracias, a darle la gloria por todo. Cuando en nuestra vida hay un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos en la vida, que todo lo que somos, que todo ha sido solamente por la gracia de Dios, eso nos va a ayudar a vivir una vida dándole a Dios la gloria por todo. Cuando reconocemos que la salvación no es algo que nos hemos ganado con nuestros méritos, cuando reconocemos que si no fuera por Dios estaríamos perdidos y condenados, cuando reconocemos que fue solamente por su gracia que Él se entregó en una cruz para morir por nosotros, solo ahí vamos a darle a Él la gloria por todo. Y esto es algo que yo siempre lo he dicho, tenemos que recordarlo todos los días, que cada día recordemos el amor de Dios, la gracia de Dios, que cada día vivamos con este Dios que se entregó en una cruz por nosotros, que vivamos con eso en nuestra mente y que eso nos motive a darle a Dios la gloria por todo. A veces pienso que como cristianos tenemos que recuperar muchas veces esa capacidad de asombrarnos por las cosas que Dios hace. A veces pensaba que parte de lo que dijo Jesús, que tenemos que volver a ser como niños, es a veces recuperar esa capacidad de asombro. Ustedes, los que son padres o los que han tratado con niños pequeños, saben esa capacidad que tienen los niños de asombrarse por todo, ¿no? Cuando el niño le pregunta a su papá, ¿y por qué sale el sol cada día? El niño no entiende. Y si el papá le explica algo, el niño se asombra, wow, ¿no? Porque son cosas nuevas para él. Pero a veces ya pasa la vida, nos volvemos adultos y nos olvidamos y damos las cosas por hecho. Y nos olvidamos que si el sol sale cada mañana es por el amor de Dios. Que si hay lluvia es por el amor de Dios. Que todo lo que sucede es por gracia y por amor de Dios. Y tenemos que recuperar esa capacidad de asombrarnos por las cosas que pasan, por más pequeñas que puedan ser. Y vivir una vida también de alabanza, de gratitud, reconociendo que todo es por Dios y para Dios. Solo quiero hacer un pequeño resumen. Hermanos, solamente por la gracia de Dios podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, tener salvación y vida eterna. Y solamente por esa misma gracia podemos tener un cambio de vida y el privilegio de servirle en un ministerio. Y esto servirá como testimonio hacia los demás del poder y la bondad de Dios. Y estas son suficientes razones para vivir una vida agradecido, una vida que le dé a Dios la gloria por todo. Solo una historia al final. No sé si alguien conoce la historia de John Newton. John Newton fue una persona que nació en 1725. Cuentan los libros de historia que era una persona que tenía una vida muy desordenada, muy mala. John Newton en algún tiempo en su vida trabajó en un barco de tráfico de esclavos, cuando la esclavitud era legal en Estados Unidos, y tal vez por circunstancias de la vida él mismo llegó a tener en algún momento un barco, era propietario de un barco que traficaba esclavos, y dicen los historiadores que era una persona muy, muy mala, por decirlo así, que ni su propia tripulación lo aguantaba a veces. Esta persona en algún momento también tuvo un encuentro con Jesús. También Jesús cambió su corazón. Y en algún momento esta persona decidió dedicarse al ministerio, se convirtió en pastor. Y también esta persona estuvo en contra y luchó
en contra de la esclavitud en Estados Unidos. Sí, alguien que era antes vivía de la esclavitud, después se convirtió en alguien que estaba en contra de la esclavitud. Pero en su ministerio pastoral, John Newton también era músico y escribió muchos himnos. Y hay un himno que es uno de los himnos más conocidos en el mundo que se llama Sublime Gracia. Quisiera que hoy terminemos este tiempo cantando esta canción. Sublime Gracia. En inglés es Amazing Grace, es como gracia asombrosa. Porque John Newton, la persona que escribió esta canción, estaba asombrado por la gracia de Dios. Quisiera pedirles a mis hermanos del Ministerio de Alabanza y que si todos nos podemos poner en pie para cantar esta canción.